Muchas veces hablamos de la exploración espacial, es decir, cuando miramos de noche al espacio, sentimos e intuimos que hay una inmensidad, que hay una oscuridad que precede a esa exploración espacial, una exploración, por cierto, que bueno, en muchas ocasiones pues incluso nos causa cierto temor. Pero muy pocas son las veces que miramos hacia el interior de la Tierra y obviamos que en la Tierra también hay todo un mundo desconocido por explorar. Y eso que vamos a intentar hacer hoy, explorar ese mundo que de todos es muy conocido, y lo haremos con Jorge Daniel Vivas desde Reno, en Nevada. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, Artur. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Espero que tú también estés bien, que en Reno, en Nevada, estéis... cuéntanos un poco cómo está, ya que te tenemos, cómo está todo el Ujú. asunto de la pandemia ahí en Norteamérica. Bueno, aquí en el área norte del estado de Nevada, en realidad no estamos tan mal en comparación con el resto del país, excepto 2 semanas que yo estuve en casa sin poder trabajar y llevar una vida normal. Después de eso volví a la normalidad, a la actividad diaria de cada día. Y en realidad no me he visto tan afectado, pero hay estados que realmente la pasaron y la están pasando mal. Debemos tener las precauciones del caso, como todo el mundo, pero en comparación con otras áreas que he sabido que tienen muchas limitaciones, muchas restricciones, en realidad acá podemos llevar una vida bastante parecida a lo que era la anterior antes de marzo de este año. Y Jorge, ¿las personas ahí en Norteamérica también van con mascarillas, con cubrebocas? Bueno, si hablo específicamente de donde yo vivo, en realidad por la calle vos no ves gente con mascarillas. Yo puedo ver gente caminando, paseando sus mascotas, corriendo, y van sin mascarilla. Solo en los comercios es una disposición del gobierno. Hay carteles a los ingresos que debemos ponernos una mascarilla que cubra la nariz y la boca, pero apenas la gente sale de esos comercios suele quitársela y hay trabajos que es indispensable utilizarlo. En el mío en particular no utilizamos al trabajar. Muy bien. Jorge, muchísimas gracias por esta puntualización. Te quería, antes decíamos o introducíamos este audio explicando que cuando hablamos de exploración, normalmente solemos mirar al espacio, solemos mirar a la Antártida, pero nos olvidamos que hay un mundo que está completamente oculto bajo nuestros pies, un mundo subacuático. ¿Es así, Jorge? Sí, Arturo, hay realmente mucho que descubrir en el fondo del océano. Se supone que alrededor de un 80% del océano no ha sido visitado, investigado, cartografiado. Un 80%. Y el restante 20% es poco lo que ha sido, por ejemplo, cartografiado, y lo que se hizo es de muy baja resolución. O sea que la calidad no es muy buena. Creo que se dedica mucho tiempo a investigar, tal vez el universo, y está muy bien, pero se ha dejado un poco de lado el fondo del mar, que tiene mucho por descubrir y muchas cosas que pueden ser de provecho para la humanidad. Hace unos días, Jorge, me enviabas un mensaje por Telegram y me hablabas de una estación subacuática que además lleva el nombre de un, un dios griego, el hijo además de Poseidón. Una base que se va a llamar Proteus. Explícanos un poco más qué es lo que sucede, quién impulsa esta base,
¿Para qué va a servir? ¿Dónde se va a ubicar? ¿A qué profundidad? Bien. Sí, la base Proteus, como bien dijiste, es una base que está en proyecto de construcción. La idea es que esté enclavada en el Caribe Sur, en el área muy cercana a las costas de Curazao. Recordemos que la isla de Curazao formó parte de las llamadas Antillas Holandesas. En el año 2010 dejaron de ser tal, ya no son las Antillas Holandesas, son independientes todas. Pero en realidad desde 1986, algunas de esas islas que formaban esas Antillas empezaron a independizarse. Curazao lo hizo en el año 2000. Esta base va a estar aproximadamente, se calcula, unos 20 metros de profundidad y a unos 50 kilómetros de Venezuela. Se eligió esa zona sobre todo por el tema de la biodiversidad de su fauna y también por sus aguas cálidas, que en muchos aspectos será conveniente. Pero en realidad no es el primer proyecto, este es el más sofisticado, el más moderno, pero en verdad hubo desde mucho tiempo atrás varios proyectos que se llevaban a cabo en menor escala y con elementos definitivamente obsoletos para este tiempo. Jorge, este proyecto lo impulsa Fabien Cousteau, si no me equivoco, y si es así, ya me lo dirás. Fabien Cousteau es el nieto de Jacques Cousteau, un oceanógrafo. Podríamos decir que Félix Rodríguez de la Fuente fue el hombre de las montañas y Jacques Cousteau el hombre de los océanos. Ambos tenían una fuerza y una comunicación brutal y además sabían comunicar y sabían llevar a cabo o traernos y hacernos sentir que estábamos inmersos prácticamente con ellos en esas investigaciones y en esos descubrimientos que ellos iban realizando con su trabajo. Jorge, se planea que esta base va a estar lista para 2023. ¿Qué características va a tener esta base? Porque yo he leído ciertas cosas, que va a tener, creo, si no me equivoco, una capacidad para unas 12 personas, si no me equivoco, y algunas cosas más, pues que van a hacer de ella un lugar muy especial, porque si no lo he entendido mal, allí se va a integrar prácticamente tecnología que actualmente se está usando en la exploración espacial, pero en esa base subacuática. Sí, Artur. En realidad, salvando las distancias, la idea es que cumpla una función parecida a la Estación Espacial Internacional, que orbita a unos 400 kilómetros alrededor de la Tierra actualmente, y que tiene la participación de muchísimas personas y astronautas del mundo, y la idea es que esto llegue a ser algo similar, insisto, salvando las distancias. En el caso particular de esta estación, y me gustaría hacer, si me permitís, un poquito de historia, en este joven, Fabien Cousteau, el nieto de Jacques Cousteau, se basó también en las experiencias pasadas de su abuelo. Jacques Cousteau, en el año 1962, intentó por primera vez ser sumergido, y de hecho lo logró con dos buzos más, muy cerca de las costas de Marsella, Francia, en un cilindro de más o menos 5 metros de largo por 2,5 metros de ancho, sumergido y mantenido con mangueras desde un barco, con oxígeno, con alimentos. Estaba conectado a la superficie a través de ese barco. Estuvieron una semana bajo el agua intentando comprobar las limitaciones del ser humano bajo el mar en un periodo de tiempo determinado, en este caso 7 días. Pero después de ese intento,
Jacques Cousteau, quiso ir por más y logró descender en una pequeña base con forma de estrella de mar, para que te des una idea, en el Mar Rojo, en las costas de Sudán, a esa altura, a la altura de Sudán. Estuvo sumergido también un periodo parecido de tiempo, pero en esta ocasión iba con algunos buzos más e inclusive llevaron un loro consigo, aunque no sé explicar qué función tenía el loro, si era para ver su comportamiento bajo el agua. Pero ahí ya intentaron otro tipo de experimentos y de hecho llevaron un mini submarino que iba adherido debajo de esa base y que ellos podían continuar explorando bajo el Mar Rojo. Eh, Después de eso, con colaboración, con apoyo de una importante petrolera, lograron sumergirse por más tiempo y en una base esférica en el Mediterráneo. Estamos hablando de más o menos 1963. Fue a bastante profundidad y con otros buzos, eran 5, hicieron varios experimentos, pero tuvo un inconveniente importante. Jacques Cousteau, dentro de los informes que él publicó y que dio a difusión, habló del peligro de la contaminación que estaban efectuando en ese momento las compañías petroleras, que estaban dañando el mar, haciendo peligrar la vida ahí de las especies. Pero esas mismas compañías eran las que lo estaban auspiciando y apoyando económicamente. Entonces esos dichos de él, que fue muy honesto, llevaron a la disolución, a terminar ese apoyo financiero automáticamente, y se terminó esa investigación, ese proyecto, porque daban a luz de que esas compañías lamentablemente estaban dañando el ecosistema. Después de eso, basado en esas investigaciones, de hecho él hizo un documental para el año 1964 que se llamó El mundo sin sol. Y ese documental, bastante humilde, pero con muy buenas intenciones, ganó el Oscar. Y eso lo llevó a una difusión aún más importante a nivel popular. Después sabemos de la serie de documentales que llegaron a la televisión en todo el mundo, excelentes documentales, donde se hizo definitivamente muy conocido a nivel mundial, Jacques Cousteau. Su nieto, inclusive tiene una nieta, Céline, que también es investigadora del océano, pero en este caso en particular hablamos de Fabien Cousteau. Él, utilizando una de las... Hay 4 bases a nivel mundial actualmente. Antiguas, pequeñas, con muchas limitaciones. Pero hay una que tiene unos 34, 35 años y que está ubicada en los Cayos de Florida. Se llama, a ver si no me escapa el nombre, Aquarius. Esa base ha sido muy útil y es la que ha utilizado Fabien Cousteau para probar la posibilidad de tener un récord de permanencia bajo el mar. Logró estar sumergido por 31 días con un grupo de buzos, comprobando la conducta del ser humano al tener prohibida la posibilidad de conectarse con otras personas, lejos de la sociedad, en soledad, con grandes índices de humedad, sin tener alimento fresco, sin tener posibilidad de hacer ejercicio. Quiso comprobar eso y poder aprender de esas limitaciones y de esas pruebas para volcarlas en un proyecto mayor llamado Proteus, que es este del que estamos hablando, tratando de solucionar los defectos que él comprobó en Aquarius, donde estuvo 31 días bajo el agua. Pero fijemos un detalle importante, fijémonos que Aquarius ha sido muy importante hasta ahora, no solo como investigación oceánica, Artur, sino que inclusive, este es un dato que no sé si todos conocen,
la NASA, alrededor del año 2012 para acá, ha enviado astronautas de Estados Unidos, de Europa y de Japón para estar también sumergidos bajo el agua por un periodo extenso de tiempo, para tratar de probarse en algo parecido, entre comillas, a lo que les espera en el espacio. De hecho, hay un proyecto que es para el año 2025, que es de poder hacer un vuelo tripulado a un asteroide, y con ese proyecto en vista como objetivo, están preparando a muchos de esos futuros astronautas en esa base de Florida, Aquarius. Sí, de hecho, Jorge, cuando estaba preparando el programa, y buscando información, pues ya sabes que evidentemente pues agradecerte como siempre tu gran preparación, porque las personas que nos estén escuchando, incluso algunas de ellas quizá nos estén viendo, porque seguramente también pondremos este interesantísimo vídeo en internet. Claro, se pueden llegar a imaginar que todo esto lo sabemos porque, no, pues todo esto lo sabemos porque clavamos los codos y estamos ahí durante varias horas investigando. Y uno de los detalles de los cuales me percaté fue ese, ¿no? Que la NASA disponía de unas piscinas donde también hacen esos entrenamientos los astronautas, pero que llevan a estos astronautas a Aquarius Reef Base para hacer estos entrenamientos en un entorno, digamos, mucho más real y mucho más peligroso, ¿no? Aquarius Reef Base está a tan solo 18 metros de profundidad. Proteus estará a unos 20 metros. Jorge, cuando hablamos al principio de la exploración espacial, decíamos que nos es más desconocido el mar que el espacio. ¿Por qué? Pues yo al menos mi punto de vista es que es mucho más peligroso explorar de alguna forma el fondo del mar que el espacio, o es más sencillo explorar ahora mismo el espacio que el fondo del mar. Cuando por inmersión pasamos los 500 metros, la presión se vuelve realmente muy y muy y muy considerable. Pero ya no solo la presión, Jorge, sino que además hay un problema para hacer circular esas ondas electromagnéticas que nos sirven para enviar o transmitir información, es decir, para poder transmitir información a la superficie, ¿eh? A diferencia de la transmisión de señales en la atmósfera, que se hace con una relativa facilidad, porque ahí no hay ningún medio físico que esté ahí, simplemente pues esa presión atmosférica. Pero en cambio el agua no. El agua, además, es algo que puede ser muy dulce. Si uno se echa agua encima, verá pues que no le hace daño. En cambio, si uno cae al agua desde una altura de 20 metros, se va a topar con prácticamente como una especie de muro de hormigón y puede tener un grave problema. Jorge, a tan solo 20 metros de profundidad, ¿para qué va a servir Proteus? Aparte de para demostrar o experimentar sobre todo lo que tú decías, ¿no? Sobre la capacidad del ser humano de no ver a nadie, de no interrelacionarse, cosa que también estamos haciendo ahora gracias a la pandemia, ¿no? No relacionarnos tanto. Pero, ¿qué vamos a recabar con toda esa base? ¿Qué datos se van a obtener? Bueno, quiero aclarar primero que cuando ellos estuvieron 31 días a menos profundidad inclusive, yo no recuerdo bien si fueron 10, no, 15 metros creo de profundidad en Florida, si no me falla la memoria, aún tomando en cuenta la poca profundidad, ellos publicaron, publicaron 2 estudios científicos a lo largo de 31 días. Y se llevaron a cabo 9.800 artículos también científicos, que no todos fueron publicados, pero todo eso se recabó en ese periodo de tiempo y a no mucha profundidad. Ahora, hablar de 20 metros de profundidad, ellos dicen que va a equivaler a 3 veces la presión
de la atmósfera. O sea que la presión va a ser muy superior, 3 veces a lo que tenemos en la superficie, apenas a 20 metros de profundidad. Pero si bien los objetivos finales, básicamente podemos delinearlos en poder en un futuro llegar a ver colonias de bases a más profundidad. Esta es como un intento de, digamos, como para chequear todos los posibles defectos y después seguir profundizando en el océano, en otros océanos inclusive. Pero lo que se busca, entre otras cosas, es poder, van a tener un invernadero bajo el agua para poder cosechar comida y poder tener comida fresca a través de un sistema que es conocido, que es hidroponía, que es la posibilidad de cosechar sin tierra, que inclusive muchas personas, creo que hemos escuchado sobre eso y se hace aquí, de poder, por lo limitado a veces, no sé, un departamento, poder tener ciertas cosechas sin tierra. Entonces, con ese sistema, la idea es poder llevar ese invernadero, alimentarse ellos con lo que cosechen ahí y pensar en un futuro de alimentación a nivel mundial. También experimentar con medicamentos, medicinas creadas con los elementos que hay bajo el agua y también poder hallar vacunas. Poder llegar a conocer con más detenimiento el mar y su fauna. Poder prever posibles desastres naturales causados en el mar, llámese tifones, huracanes y demás. O cualquier tipo de desastre natural proveniente del mar. Poder conocer y prever esos desastres con tiempo. Y para eso una profundidad de apenas 20 metros, que parece escasa, ellos dicen que es suficiente para poder comenzar a experimentar eso. Pero, por ejemplo, Jacques Cousteau, en el último intento que hizo cerca de Europa, él recuerdo que se logró llegar a más profundidad. Fue a unos 100 metros. Fabien Cousteau habla de poder en un futuro cercano llegar a, con bases y submarinos provenientes de las bases, llegar a inclusive a mucha más profundidad de 100 metros. Él llegó a decir 600 metros, para investigar más aún el fondo del océano. Pero fíjate que cuando una persona, un buzo, se sumerge desde la superficie, se supone que puede aproximadamente tener una autonomía de 2 horas y después, debido a la presión, debe volver a la superficie. La idea de 20 metros de profundidad le da la posibilidad a ellos de tratar de mantener la presión debajo del agua a la misma presión que va a haber dentro de esa base. Y me gustaría brevemente explicarte que la base va a estar compuesta por 2 módulos circulares unidos por una escalera o una rampa, mejor dicho, en forma de escalera, que va a tener, aparte la posibilidad de unir ambas, una encima de la otra, separadas en sí, con esta rampa unidas, también es una forma de poder ejercitarse bajo el agua, de poder moverse, cosa que no podían hacer en acuarios. Y la idea también en esa base es poder de ahí, utilizando lo que Jacques Cousteau habló de una puerta líquida, tener como una piscina, por así decirlo, circular dentro de la base inferior, que va a estar permanentemente al nivel del agua. O sea, el agua no va a ingresar, va a estar ahí como una piscina casi, pero ellos al sumergirse en la piscina directamente van bajo el agua y pueden estar 8 a 12 horas ya sin problema de descompresión que tienen cuando uno se sumerge desde la superficie. O sea que la idea es que ellos en su torrente sanguíneo tengan la misma presión que va a haber en el exterior y no necesiten descompresión. Además, hay varias cosas importantes a esa profundidad. Por ejemplo, actualmente para poder investigar un espécimen, lo deben llevar a la superficie, lo cual a veces provoca que ese espécimen
no llegue con vida o que se dañe. Eso que va a ser estudiado a lo largo posiblemente de meses e inclusive de años. Y en este caso la idea es de que a través de laboratorios que habrán dentro de estas bases, ellos puedan hacer los estudios directamente bajo el agua, sin necesidad de llevarlo a la superficie. Evitar a tiempo y que se puedan dañar esos especímenes. Y además, fíjate que esa base que tiene capacidad realmente, la idea es que sea, como bien dijiste, para 12 buzos y científicos de todo el mundo. Puedan estar en permanencia bajo el agua mucho más tiempo de lo que se ha logrado hasta ahora. Y eh, también que ellos de esa forma puedan llegar a no ser solo, como hasta ahora, visitantes del océano, sino habitantes del mismo. Esa es la idea, que el cuerpo humano se acostumbre a la idea de poder vivir en forma futura de colonias bajo el mar. Y ellos consideran que todos esos avances científicos valen la pena el esfuerzo y que el beneficio va a ser a nivel mundial. Además, fíjate que la idea es que ellos proyectan tener también un estudio para poder editar videos y poder tener contacto permanente con universidades, con colegios, y poder mandar el material automáticamente que se está filmando bajo el océano. Van a tener también la posibilidad de poder seguir los estudios inclusive de noche, cosa que actualmente es más difícil al estar permanentemente en una base bajo el agua. Jorge, yo como ser humano muchas veces me hago la siguiente pregunta, ¿no? Muchas veces buscamos seres extraterrestres de otros planetas que nos vienen a visitar. Y yo me hago muchas veces la pregunta de si realmente el extraterrestre en el planeta Tierra no somos nosotros. Porque la verdad es que hay muchas cosas que hacen que no encajemos aquí, ¿no? Nuestro ciclo es de 25 horas, no de 24. Somos una de las especies menos adaptadas a la Tierra, más Ujú. frágiles, más frágiles. Y si todo esto lo extrapolamos al medio acuático, aún se desvirtúa más, es decir, aún se fragiliza más el ser humano. Mira, hablemos de profundidades. A 200 metros pueden estar los submarinos militares, a 200 metros, durante bastante tiempo. Pero hay especies de animales como el cachalote que vive a 1000 metros o está muchas veces a 1000 metros de profundidad bajo el agua. A 1600 metros encontramos los peces abisales. A Ujú. 3500 metros, es decir, a 3,5 kilómetros bajo la superficie del mar, encontramos al pulpo Dumbo. Y a partir de ahí, unas extrañas criaturas que no se han catalogado, no se han visto jamás en la vida y que no se saben exactamente qué son. A 4500 metros bajó el submarino Alvin, un submarino norteamericano. A 6500 metros el Shinkai, un submarino japonés. Pero en 1960, Jacques Picard y Don Walsh bajaron prácticamente al final de las fosas marianas, es decir, a 11 kilómetros de profundidad. Es una gesta que no se repitió hasta 2012 con el Deep Sea Challenge, comandado evidentemente por James Cameron. James Cameron dijo que tuvo que estar haciendo yoga durante 6 meses. El Deep Sea Challenge es una especie de tubo, no recuerdo si de unos 3-4 metros de alto por 1 metro de ancho. O sea, para estar ahí dentro, realmente James Cameron tuvo que aguantar mucho la presión. Jacques Picard y Don Walsh tardaron 5 horas en llegar al final de las fosas marianas y cuando subieron prácticamente lo hicieron como
aquello de Houston tenemos un problema, ¿no? Aquella frase porque les explotó una ventana, o sea, no les explotó, sino se les deterioró una ventana hasta tal punto que ellos llegaron a temer por su vida. Es tan bestia la exploración subacuática que, por ejemplo, en la Luna han habido 24 personas y, en cambio, debajo del mar, al llegar hasta las fosas marianas, creo que han sido solo 3 personas las que han llegado a esa profundidad. Claro, estamos ante un reto enorme. Estamos ante, podríamos decir, una de las gestas más importantes de la humanidad después de la era de la exploración espacial, porque sí que es cierto que la exploración espacial, la dificultad está en la atmósfera, la falta de aire, ese medio tan hostil, con esas temperaturas tan bajas, que debajo del mar también son bastante bajas, pero evidentemente no hay esa presión tan bestia que hay debajo del mar. Es decir, con el Deep Sea Challenger podríamos aguantar tranquilamente esa presión que hay en el espacio y iríamos sobradísimos. En cambio, una nave que viaja a la Luna no podría aguantar la presión que hay a 11 kilómetros de profundidad bajo el mar. En cambio, esas naves viajan mucho más lejos en el espacio. Claro, el mar, ese mundo subacuático es realmente un medio muy hostil, ¿no, Jorge? Porque, hombre, si ir al espacio de alguna forma es menos difícil que ir debajo del mar, y además teniendo en cuenta también que el medio acuático es agua salada y es altamente corrosivo, con lo cual también esta base, Proteus, tendrá que tener, no sé cómo lo harán, porque yo ahora mismo estoy visualizando el casco de un gran crucero y los cascos de esos grandes cruceros, de esos enormes cruceros, cada X años los tienen que sacar del agua y volver a pintar todo el casco, porque realmente hay moluscos, hay una degradación, se va la pintura y empieza ese metal a corroerse, a debilitarse e incluso pues, los animales pues, se lo empiezan a comer. Claro, supongo, espero, Jorge, que hayan previsto toda esta serie de circunstancias, porque si no, esta base va a ser bastante peligrosa, ¿no? Bueno, si vos te fijas, yo te envié una foto, creo, del Sí. proyecto Proteus, pero Aquarius, lo pocas imágenes que pude ver, está bastante corroído el material. Si miras la imagen del exterior, se ve el efecto del daño causado por los elementos, por el agua, por la fauna, después de, como te digo, 30 y algo de años que tiene de antigüedad, no es nuevo. Y ellos han previsto probar otro tipo de material. Ellos dicen que básicamente el grosor será muy importante en esta base. La idea original es utilizar material parecido a los cascos de los barcos actuales, revestido con otro material para evitar la corrosión tan rápida. Pero yo considero que, si ahí estamos viendo una imagen, que evidentemente algún daño y alguna reparación constante yo considero que deben de tener. Te quiero, ya que está mostrando una imagen, se ven en los alrededores, la parte exterior de las dos bases, como casi como huevos, por llamarlo de alguna forma, o vainas que sobresalen. Esas vainas serán en muchos casos las habitaciones, también serán laboratorios, oficinas. Sí, exacto. Esas serán los lugares también de esparcimiento que tendrán ellos. Tendrán la mayor comodidad posible dentro de las limitaciones de estar bajo el mar. Sus patas, con las que estarán apoyadas debajo del mar, serán móviles, o sea que podrán adaptarse a un cambio, a un movimiento, no será algo estático.
tendrán la posibilidad de adaptarse, por ejemplo, a un movimiento bajo el mar, si es que temblara el fondo marino. Eh, y realmente el diseño está hecho por un suizo que se basó en la actual Estación Espacial Internacional y inclusive utilizó modelos sacados de algunos cómics. Eh, Son datos que yo no sabía, pero sí él fue el que creó esta idea. Y quiero también comentarte, Artur, que parte de la energía, por ejemplo, uno de los problemas normales en ese tipo de bases es la energía eléctrica o la falta de luz. Ellos a esa profundidad y en el Caribe piensan que van a tener bastante claridad, van a tener ventanales en el techo y en las paredes, ojos de buey, claraboyas muy grandes que van a prever claridad. Aparte piensan utilizar la energía eólica y energía solar y también la llamada conversión térmica oceánica, que es utilizar las diferentes temperaturas de las diversas capas del océano para convertirla en energía. Esas son algunos de los planes que ellos tienen para esta estación, que va a ser básicamente una base científica a nivel internacional, que podrá ser visitada por muchos científicos y buzos de todo el mundo. E inclusive a Cousteau se le preguntó si pensó alguna vez en poder utilizar esa base como un lugar de visita, como un lugar de visita para gente que no sea científica. Y él dijo que si eso de alguna forma podía ayudar a difundir la tarea de la base y a recaudar fondos, que no lo veía con malos ojos. De hecho, una de las trabas que actualmente hay y que demora el trabajo es justamente recaudar los fondos necesarios para crear esta base submarina, que se calcula que andan alrededor de los 135 millones de dólares para poder no solo construirla, sino darle utilidad por lo menos por unos de 3 a 5 años, sin inconvenientes. Hasta ahora tienen el apoyo de varias universidades y de varios institutos científicos que van a colaborar con la creación de esta base. Pero aún así, Fabian confía en poder recaudar colaboración de otros lugares para poder lo antes posible empezar ya la instalación de esta base oceánica. Ah, porque estamos hablando de sumas de dinero bastante importantes. De hecho, Jorge, mira, creo que los chinos han anunciado que van a crear una base submarina, pero dotada de inteligencia artificial. Y esta base submarina estará entre 6 y 11 kilómetros de profundidad. Y estará en el sur de China, ¿eh? En un agujero también muy similar a la fosa de las Marianas. Em, la profundidad del mar es un medio totalmente antinatural para el ser humano. De hecho, al igual que el ser humano puede subir o escalar el Everest sin necesidad de oxígeno, algunas personas pueden o son capaces de hacerlo, aunque muchas de ellas llevan oxígeno. En el mar no. En el mar uno tiene que ir con oxígeno. Y de hecho es un medio extremadamente hostil. Eh, Jorge, hay una cosa que se llama la narcosis de nitrógeno, que podría llegar a suceder allí, quizá, a lo mejor, ¿no? Y esto nos recuerda, si esta base, Proteus, tuviera algún fallo. Esto nos recuerda el caso del buzo ruso Yuri Lipsky. Este buzo, en abril del año 2000, decidió descender a un lugar muy conocido en Egipto, en una zona donde se suele bucear, un lugar que se conoce como el agujero azul de Dahab. Y uno puede mirar el vídeo que corresponde a los últimos momentos de la vida de este, además experimentadísimo buzo ruso, y ve como que hace cosas que no tienen ningún tipo de sentido, como si estuviera desorientado, como si él pensara que estuviera
subiendo a la superficie, ¿no? Lo que hacía era adentrarse cada vez más y más y más en ese agujero azul de Dahab. De hecho, los padres del buzo pidieron que se rescatara el cuerpo de su hijo, lo cual cosa pues consiguieron. Lipski murió a unos 91 metros de la superficie del mar y allí encontraron su cuerpo y había esa cámara aún intacta en la cual se pudo ver toda la grabación y la sucesión de eventos que llevaron a este buzo ruso a morir. Al final las conclusiones fueron esas, que este buzo había sufrido narcosis de nitrógeno, que es una especie de desorden, que es un desorden que puede durar minutos, que ocasiona además graves problemas mentales como la euforia, también la altura causa euforia. Recordemos aquella famosa fotografía de un señor que llegó al Everest y falleció, desgraciadamente, y se quitó toda la ropa y se quedó en calzoncillos. Puede causar alucinaciones, puede causar confusión y puede causar lo más importante, la pérdida del juicio, del raciocinio, la pérdida de ese temor que muchas veces pues, nos puede llegar a salvar la vida. Se calcula que en ese agujero azul, en Dahab, han perdido la vida más de 130 personas en estos últimos 15 años. Por justamente, en muchas de las ocasiones, pues imprudencias, pero también, la gran mayor parte de las veces, esa narcosis de nitrógeno. Jorge, yo hace poco vi una película que se llama Underwater. Creo que la vi en enero, justo antes de esta pandemia, ¿no? En la cual aún estamos inmersos, por cierto. Y era muy similar a Proteus, salvo que esa base estaba mucho más profunda e incluso los submarinistas que habían en esa base, esos científicos, se tenían que poner una serie de trajes muy, muy especiales que aguantaban una gran presión para soportar todo esto. Quizás sea Proteus, Jorge, te estoy preguntando, el primer inicio o la primera base de otras muchas más bases que irán bajando en profundidad y tal y como tú decías, intentarán establecer una colonia humana bajo el mar? Sí, evidentemente esa es la intención, que esto sea un prototipo como para lograr después más conocimiento y más capacitación para poder llegar a más profundidad y en otros océanos, naturalmente. Y sí, estaba informado de esos datos que dijiste. Lamentablemente este tipo de investigaciones en muchos casos lleva al fallecimiento de muchos de estos pioneros que están intentando lograr cosas desconocidas, explorar los límites de la capacidad humana. Y sí, al igual que, como bien decías, subiendo una montaña, muchísima altura y con poco oxígeno, puede causar desorientación en la mente de la persona. Es un efecto parecido en el sentido de que está bajo el mar. Se desorienta y en vez de ir a la superficie se sumerge más. Está totalmente su mente ofuscada, no puede utilizar el conocimiento y la capacidad de razonar correctamente. Eso sí, sin contar, sin tomar en cuenta la posibilidad de daños internos físicamente hablando en la sangre por la gran presión. Por eso yo considero que estos son los pasos adecuados, según ellos creen, comenzar con una profundidad que no lo es tanto, pero empezar a comprobar los defectos, como lo hizo en Aquarius, para poder ampliar justamente la profundidad al poder capacitarse más las personas y estar en mejores condiciones de poder ya tener una proyección a mayor profundidad. De mientras, Jorge, nos podemos conformar con visitar un lugar que es menos peligroso,
pero que no deja de ser interesante, que es el Jules Undersea Lodge. Es una especie de hotel subacuático, que ahora mismo no sé si estará abierto o no, pero que está debajo del mar en Key Large, en Florida. Bueno, es uno de los sitios que tú has mencionado antes, de esas 4 bases que hay repartidas por todo el mundo, de las cuales 3 están en Norteamérica y ahora una pues estará en ese océano, en el Caribe. Y ahí pues podríamos de alguna forma empezar a disfrutar de esas profundidades, pero sin tanto riesgo. Jorge, para, para para ti, ¿qué sentido tiene que hagamos todo esto? Que el ser humano, en lugar de alguna forma, quedarse en la superficie, vigilar más nuestro comportamiento, ser más respetuosos con el medio ambiente, hagamos estas cosas tan extrañas, ¿no? De ir a investigar bajo el agua, de ir a investigar el espacio, contaminando, evidentemente, porque la investigación, claro, también incluye una contaminación causada por parte del ser humano. ¿No es quizá algo contradictorio todo esto? Mira, perdón, quería hacerte un pequeño comentario, algo que se nos pasó. Hay otra base que está en Rumania, Sí. que no es americana, quería aclarar eso. Em, yo creo que el ser humano tiene de por sí eh, innata la curiosidad, el querer investigar, el querer aprender más. Y yo considero, al igual que vos, de que la prioridad sería ser más cuidadoso con lo que tenemos, con el medio ambiente en el que vivimos. Inclusive, y muy importante, eh, trabajar en mejorar las relaciones humanas, las relaciones interpersonales, porque hay tanta gente con carencias, con necesidades urgentes y que a veces no es tomada en cuenta. Nos falta justamente allegarnos más a nuestros semejantes, ¿no? De estar más preocupados tal vez por las necesidades ya que tienen muchas personas en el mundo. Pero más allá de eso, considero que investigar, conocer el espacio, que vos sabés cómo me apasiona el tema igual que a vos, y el océano en este caso, o subir a una montaña, buscar lugares inexplorados para poder llegar a conocerlos un poco más. Si bien tiene su riesgo, pienso que también trae beneficios. Yo creo que en el fondo ya estamos, lamentablemente, contaminando mucho el océano sin haberlo investigado a pleno, ya sea con plásticos y con un montón de desechos eh, tóxicos que dañan la fauna. Constantemente veo pingüinos y otras especies que están tratando de ser salvadas, o ballenas que mueren por la contaminación actual. Y no ha sido tan investigado el mar. O sea que lamentablemente, aún sin investigación, estamos haciendo un gran daño ecológico. Yo espero que estas investigaciones ayuden, aparte de proveernos futuras medicinas o alimentos, y a preservar más la fauna, que ayuden justamente eso, a tomar conciencia, a poder aprender de nuestros errores a lo largo de la historia, a tratar de no repetirlos y si es posible revertir el daño que se ha hecho, si es posible. Y en cuanto al espacio, bueno, vos sabés que constantemente todos nosotros, hablo de vos y de mí, de mucha gente, estamos chequeando e interesados por las investigaciones actuales de China en la Luna, de Marte y de futuros viajes espaciales, porque creo que también la idea es poder conocer y hasta encontrar posibles, ¿por qué no?, para un futuro, ojalá muy lejano, hogares más allá de la Tierra si fuera necesario. Yo creo que todo en su justo equilibrio es importante. La investigación marina, la investigación en el espacio, conocer los límites
del ser humano en cada situación y también, sobre todo, no olvidarnos de nuestros seres humanos, de nuestros semejantes, no olvidarnos del que se siente solo, del que necesita que alguien se le acerque y se comunique con él. Estamos en una etapa a nivel mundial increíble en cuanto a comunicaciones, siempre lo digo, es un momento maravilloso para poder comunicarnos a largas distancias con gente querida, con amigos, y sin embargo es una de las ocasiones en que noto más soledad en la gente, más frialdad en muchos casos, gente que se quiere comunicar o que necesita que alguien se le acerque y que lamentablemente a veces queda solo. Entonces, ojalá que todo esto sirva para mejorar en investigaciones y para volver de alguna forma a ser más humanos unos con otros. Desde luego, Jorge, tanto Félix Rodríguez de la Fuente como el Gran Custo advirtieron de esta contaminación, de ese uso de esos plásticos de un solo uso, de la gran estropicie que estaba haciendo ya hace más de 40 años el ser humano. Y tal y como tú dices, Jorge, estamos en una era, la era de la evolución, pero también la era de la idiotez, me parece a mí, ¿no? Porque lamentablemente nos estamos protegiendo con estas cubrebocas, estas mascarillas que yo estoy viendo tiradas en la montaña y bueno, me rompe el corazón. Estoy viendo pues que en estas zonas rurales donde vivimos algunos, estoy viendo cómo llegan personas y tiran toallitas, toallitas estas de bebé, eh, hacen sus necesidades en cualquier lugar, dejando el papel higiénico, por ahí incluso el rollo mismo. O sea, es que me parece realmente increíble la falta de respeto que tiene el ser humano, ¿no? Y esto que decías tú es importante. Es decir, es cierto que hay que investigar y hay que hacerlo con ese respeto y con esa integración en la naturaleza. Pero también es cierto que, aunque esto tenga un pequeño coste de contaminación, es muy importante saber y mesurar cuál es el alcance de la repercusión del ser humano en la naturaleza. Y evidentemente, pues esto no se puede hacer sin dejar una pequeña huella, pero al menos esa pequeña huella nos da la esperanza de que podamos mejorar como especie. Jorge, tú decías también que hay muchísimas personas que están solas. Nos acordamos de ellas. Nos acordamos también de aquellas personas que trabajan de noche. Nos acordamos de aquellas personas que nos escuchan en un coche, en la soledad de esa cabina, en la soledad de esa cabina o en un camión también, conduciendo, de todas esas personas que hacen posible que cuando nosotros pues, vayamos a una tienda encontremos todos esos bienes de consumo, consumo para comer, evidentemente. ¿Por qué? Porque hay esas personas que hacen y realizan ese trabajo. Ojalá algún día podamos realizar todas estas mismas actividades, pero sin polucionar. Jorge, como siempre, un tema interesantísimo, un tema además que propusiste tú, un tema del cual yo desconocía completamente, no sabía ni que existían bases subacuáticas debajo del mar. Y lamentablemente sí que te tengo que decir que no he podido encontrar ni una sola imagen de esa base rumana, la LS-1. No he podido encontrar ni una. Y escasa información, ¿no? Pero esas bases están aquí y llegarán muchas más. Y repito, Jorge, un tema interesantísimo que yo desconocía completamente. Bueno, sí, ha sido un gusto investigar de este tema. Tampoco tengo demasiada información precisa sobre la base rumana, solo sé que existe y que es bastante obsoleta, bastante antigua, pero que ha cumplido su propósito para el que fue creado.
¿Jorge? ¿Jorge? Sí, Perdón, sí, 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 perdón, Artur. perdón, perdón, se cortó un momento la conexión. Pues sí, ha cumplido el propósito para el cual fue creado esa base, pero realmente yo no he podido encontrar, no he podido encontrar ninguna imagen. Pues Jorge, una vez más, agradecerte tu investigación, agradecerte estos temas tan interesantes que aportas y desde aquí, evidentemente, solo puedo decir una sola palabra que es gracias. No, el agradecido soy yo, Artur. Gracias por darme la oportunidad, como de costumbre, de poder difundir estos temas. Quiero enviar un saludo grande a toda la gente de Misterios Universales, la gente que escucha estos podcasts. Agradezco siempre el apoyo y el interés de todos por escucharlos. Pues muchas gracias, Jorge. Así será y este anuncio también, este saludo, lo hago extensivo también a las personas que nos escuchan y bueno, y me agrego a él. Muchísimas gracias, Jorge, y hasta muy pronto. Gracias, Artur. Saludos desde Nevada. Muchas gracias.